from the crypt. Comenzamos este episodio con la presentación de dos gemelos siameses. Por un lado tenemos a Eddie, que es de lo más despreciable, siempre está gritándole cosas a las mujeres, insultando y despreciando a todo y todos a su alrededor. Y por otro lado está Frank, que es muy diferente a su hermano, es tranquilo, inteligente, le encanta leer y parece que su trabajo es siempre tratar de calmar a su hermano. En un momento se van de fiesta y una chica se interesa por Frank al verlo leer su libro. You know, under that Marion the librarian exterior, I'm thinking there's a studded leather corset just itching to get out, am I right? Eddie. Pero claro, cuando se enteran que son siameses, la mayoría de las personas a su alrededor los miran muy mal y se sienten asqueados por lo que ven. They're Siamese twins? Gross. How about you? You ever tried a four-legged lambada? Eddie, come on! Listen, it's getting late and I have to get up really early. Debido a su condición y el hecho de que son algo diferentes, no se llevan muy bien, así que deciden hacer algo al respecto. Durante años nunca pudieron encontrar un médico que pudiera ayudarlos con su problema. Después de aquella noche miserable en la ciudad, Eddie y Frank fueron a ver a un médico que Eddie había encontrado y que le dijo que podía ayudarlos a separarlos. Pero para realizar dicha operación, los dos deben firmar una autorización médica. Y por supuesto, sin embargo, Frank tiene muchas dudas a la operación debido a que existe un 50% de posibilidades de morir y necesitaba más tiempo para pensar en la operación. Luego, el médico aclara que hasta que Frank firme su nombre, no se va a llevar a cabo la operación. Esa noche en su casa, Eddie intenta convencer a Frank de que firme su nombre en el comunicado, diciéndole los aspectos positivos de estar separados, como que pueden ir solos al baño, por ejemplo. Frank no tendría que ir a los lugares que Eddie querría, como un partido de béisbol o Las Vegas, o dormir en su propia cama. Además, puede finalmente tomar esa clase de cocina en París con la que siempre soñó. All you gotta do is sign it, Frank. Just sign it. Frank finalmente comienza a aceptar la idea, a lo que Eddie le revela que obtuvo el formulario de autorización y le pide que lo firme. Pero Frank, todavía inseguro de su elección, se detiene. Goddamn pussy. De repente recibe una llamada telefónica de María, la mujer del principio del bar, quien le pregunta si puede volver a verlo. Frank, muy contento con este desarrollo, está de acuerdo y acepta la cita. El viernes por la noche, mientras se prepara, ve a su hermano hecho un desastre y le dice que no se ha duchado en una semana. Eddie responde diciéndole que se arreglará si firma el permiso, pero Frank se niega una vez más y le dice que irán a la Sinfónica. Después del show, mientras Frank y María caminan juntos, se toman del brazo y se muestra que Eddie al final no se bañó. You know, under that distinguished patron of the arts exterior, I'm thinking there's a studded leather corset just itching to get out. Además, como de costumbre, actúa de manera grosera con las personas presentes, llegando incluso a arruinar la cita de Frank y María emborrachándose en la mesa. Al parecer, comparten mucho de su cuerpo porque parte de la borrachera también le afectó a Frank. Después de que María se va, Frank admite que incluso con la interferencia de su hermano se lo pasó muy bien y que está enamorado. Unas semanas más tarde, mientras se muestra a Frank y María en la cama, a un costado está Eddie con una prosti y le cuenta a María que esto es normal y que debe poner su mente en blanco. Will you marry me? Oh, Frank, I'm sorry, but Marie. it's too bizarre. Marie. Después de que tanto María como la prosti van al baño, Frank advierte a Eddie sobre sus acciones. Dentro del baño, la prosti se acerca a María mientras se maquilla, le informa que si puede conseguir que Frank firme el formulario de autorización, los hermanos quedarían libres el uno del otro. Cuando salen del baño, Frank se disculpa por el comportamiento de Eddie y le pide a María que le dé una oportunidad más. Luego, ella responde que no puede estar con él si todavía está apegado a su hermano y lo deja. Frank intenta perseguir a María, pero no puede porque Eddie estaba esposado a la cama por la prosti. Frank rápidamente intenta quitarse las esposas y arrastra a Eddie reacio para detener a María, solo para escuchar un auto alejarse.
Fisticuffs from you, Frank? How uncivilized. Frank lo culpa por arruinar su única oportunidad de amar, y después de pelearse por la casa y romper casi todo a su alrededor, Frank finalmente decide firmar el formulario de liberación. Sin embargo, justo antes de hacerlo, María regresa y revela que siente algo por Frank. También revela que Eddie la contrató para convencerlo de que firmara el formulario, pero al final sí terminó enamorándose de verdad. Ambos comparten un breve abrazo, solo para que Eddie la mate con un cuchillo de carnicero en un ataque de ira psicótica. Eddie llama al 911 y con indiferencia les informa de su crimen. Luego le dice a Frank, afligido por el pánico y el dolor, que si lo arrestan no podrán matarlo, porque Frank no tiene la culpa y también moriría. Well, if they sentence me to the gas chamber, they'll never be able to carry it out. Think about it, Frank. If they kill me, they kill you. En un estado de rabia y dolor, Frank rápidamente intenta provocarse una sobredosis de pastillas para dormir y mucho alcohol. Eddie se desmaya antes de que pueda detener a Frank, quien moja una pluma de tinta en la sangre de María. Luego procede a escribir su nombre en el formulario con la sangre antes de finalmente desmayarse. Al día siguiente, Eddie y Frank se despiertan en la misma cama del hospital. A Eddie se le informa que tienen algunos visitantes que se revelan como policías con una orden de arresto. Eddie, divertido por este giro de los acontecimientos, le dice a Frank que realmente no hay nada que pueda hacer, ya que los dos son unos monstruos. Las expresiones engreídas de Eddie se desvanecen lentamente cuando uno de los policías retira la cama de Eddie, revelando que ambos se habían sometido a la operación y como resultado ya habían sido separados. Frank luego revela que firmó el formulario de autorización y afirma que el médico hizo un trabajo bastante bueno. Luego, Eddie comienza a suplicarle maniáticamente a Frank mientras la policía lo esposa a la cama. You're acting like a goddamn pussy. You're gonna put me in the gas chamber! Mientras se lo llevan, Frank se relaja en su cama de hospital, aliviado de estar finalmente libre de Eddie. Cuando la enfermera acomoda su almohada, él le hace un avance muy sugerente sexualmente, lo que posiblemente podría significar que ha adquirido alguno de los gestos que tenía Eddie. Under that crisp white uniform, I'm thinking there's a studded leather corset just itching to come. Brothers Keepers es un episodio impactante y perturbador que explora los límites de la lealtad, la manipulación y la codependencia en una relación entre dos hermanos siameses. La historia nos sumerge en un mundo oscuro y retorcido donde los lazos de sangre se convierten en cadenas emocionales que atrapan a los personajes en un ciclo de autodestrucción. La dinámica entre Eddie y Frank, los gemelos siameses con personalidades opuestas, es fascinante de observar. Eddie, el gemelo más dominante y manipulador, ejerce un control emocional sobre Frank, el gemelo más pasivo y compasivo. Esta relación tóxica se desarrolla a lo largo del episodio, llevando a los personajes a un viaje de autodescubrimiento y conflicto interno. La trama está llena de giros inesperados y momentos impactantes que mantienen al espectador en vilo hasta el final. Desde la revelación de los verdaderos motivos de Eddie hasta el giro sorprendente en la operación de la separación, el episodio mantiene un nivel constante de suspenso y tensión que mantiene al espectador comprometido en toda la historia. Además, Brothers Keepers plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad, la libertad y la responsabilidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para liberarnos de las cadenas que nos atan a los demás? ¿Es posible encontrar la redención y la libertad en un mundo dominado por la manipulación y el egoísmo? En última instancia, Brothers Keepers es un recordatorio sombrío de las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestras acciones. Además de una combinación de suspenso, drama y horror, el episodio ofrece una reflexión provocativa sobre la naturaleza del bien y del mal y de la búsqueda universal de la libertad y la redención. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta Tales from the Crypt, en el canal tengo un montón de videos similares con otros episodios de la serie para que le eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscribirte así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.